Investigar posibilidades para crear ambientes que se adaptan a todo tipo de espacios y momentos de la vida es lo que más nos apasiona. Más que producir y comercializar productos textiles, ofrecemos comodidad y calidad. Es por esto que nos dedicamos a entender necesidades específicas de nuestros clientes para diseñar, confeccionar y comercializar productos que brindan bienestar y confort. En Distrihogar, trabajamos para que las personas puedan soñar. Es por esto que ofrecemos un amplio portafolio bajo la modalidad de fabricantes, ofreciendo productos con el más alto desempeño, que se ajustan a los exigentes estándares de calidad y a los demandantes ciclos de uso. Así facilitamos los procesos de preparación de habitaciones. Para dotación institucional ofrecemos versatilidad en todo tipo de habitaciones y los mejores productos textiles en cuanto a desempeño, atendiendo requisitos de comodidad e higiene. Nuestro equipo, altamente calificado, atiende las necesidades específicas de aquellas instituciones que como parte de su servicio ofrecen espacios de descanso. Además, hacemos un constante seguimiento a las exigencias del mercado, y esto garantiza el impecable comportamiento de nuestros productos con respecto a su uso. Somos expertos en textiles, líderes en innovación, y en cada línea de nuestro negocio seguimos con rigor el cumplimiento en estándares de calidad y sanidad. Confeccionamos ofreciendo excelentes acabados y apoyamos a nuestros clientes de manera permanente para proporcionar soluciones completas para todo tipo de espacios. Somos especialistas en la venta de equipos, planeación y ejecución de proyectos de lavanderías a la medida. Comercializamos lavadoras, secadoras y equipos de planchado industrial de las marcas líderes. Contamos con garantía de 3 años y servicio técnico a nivel nacional. Nuestros equipos son de última tecnología, con sistemas que determinan niveles de absorción de las prendas, previenen el sobresecado y controlan la humedad para un resultado superior. Maximizan el rendimiento y disminuyen el consumo de energía y agua, aportando de esta forma al cuidado del medio ambiente. A través del servicio, queremos transmitir confianza y generar valor a cada uno de nuestros clientes. Lavante, proveemos soluciones sostenibles de lavandería para entregar ropa limpia y confortable todos los días. Somos una empresa innovadora creada para brindar soluciones sostenibles y sistemas integrales a su medida, para satisfacer sus necesidades de limpieza, higiene, cuidado, conservación y preservación textil. Con Tecnoclean de Colombia, su lavandería incrementa calidad, brindando mayor satisfacción a las necesidades de sus clientes, productividad, optimizando sus tiempos de lavado, rentabilidad, disminuyendo los costos por devoluciones, capacidad, reduciendo los tiempos de entrega y disponiendo de su servicio oportunamente. Por medio de soluciones integrales que brindan asistencia técnica profesional, asesoría permanente y personalizada, con productos de alto desempeño, multifuncionales e innovadores diseñados para proteger el medio ambiente. Nuestros equipos de dosificación permiten medir y controlar en tiempo real la operación y los resultados de su lavandería. Diseñamos e implementamos procesos de lavado eficaces y estandarizados. Brindamos capacitación y entrenamiento para mejorar las competencias laborales de todo el personal de su lavandería. Tecnoclean de Colombia. Somos su aliado estratégico. Bueno, muy buenos días a todos. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio que hoy denominamos nosotros un webinar. La verdad que nos sentimos muy agradados. Esto, más que una alianza, es una propuesta de valor. Son 3 compañías que tenemos una propuesta de valor muy direccionada, muy afín, y queríamos involucrar todos los procesos que están metidos o inmersos en una lavandería, que son los textiles, son los productos detergentes y son la maquinaria. Por eso quisimos diseñar este webinar, no antes sino darles a ustedes mil y mil gracias por dedicarnos este espacio. Sabemos que es un poco difícil por el horario, pero pues nada, vemos que ya hay 320 personas conectadas, seguiremos conectándonos. Quisiera, digamos, hablar un poco cómo va a ser la dinámica.
Va a ser un conversatorio, vamos a estar unos paneles que ya les voy a presentar. En este panel la idea es hablar un poco del tema, dar unos tips sobre esta nueva reapertura, y eso es básicamente lo que queremos como enfocarlos. Va a haber un panel donde vamos a hablar durante cerca de 20, 25 minutos con algunas preguntas. Posteriormente vamos a abrir las preguntas al público, las pueden desde ya ir escribiendo y las vamos a ir resolviendo durante el transcurso del webinar. Entonces, nada, otra vez mis gracias a todos ustedes, al panel, en este webinar que nosotros hoy denominamos Prepárate para la reapertura hotelera y genera confianza en tus clientes. Esto mirado o visto desde la parte de los textiles y su proceso de lavado. Hoy nos acompaña el señor Carlos Eduardo Parra, gerente de Tecnoclean. Siempre hemos dicho que es de una de las personas hoy en día más antiguas en nuestro proceso. Siempre le preguntamos, don Carlos, ¿de qué vive? Y nos dice, nosotros vivimos de la sociedad y creo que es una persona que nos puede aportar mucha experiencia por su larga trayectoria. También nos acompaña el señor Juan Valencia, director de la división institucional de Distrihogar, una persona también con mucha trayectoria, dedicada. Creo que es una persona que nos ha aportado mucho y sobre todo en este webinar a orientarnos un poco en las necesidades hoy del mundo hotelero. También nos acompaña el joven Federico Martínez, director comercial de Lavanti, de las nuevas propuestas que trae la nueva generación. Es una empresa también con una visión en cuanto al servicio, algo muy importante hoy en día. Y como invitada especial, la señorita Catalina Carvajal, nuestra microbióloga industrial, con una amplia experiencia en el sector hotelero, en procesos. Creemos que es una persona que nos puede aportar mucho hoy en este conversatorio, ¿sí? Desde ya están invitados, nuevamente reitero, a seguir colocando sus preguntas. Seguramente no vamos a alcanzar a responderlas todas, sin embargo nos comprometemos después del webinar, 5 días antes, estaremos enviando sus respuestas a los que no alcancemos a responder en directo. Para nosotros, hoy día somos muy conscientes del desafío que estamos enfrentando. Esto es una prueba básicamente que nos pone la vida para todos los sectores, y hoy como gremio hotelero creo que una de las responsabilidades más importantes es generar esa confianza en nuestros huéspedes. Creo que de esto se va a tratar el webinar. Vamos a hablar de algunos tips y entender cuáles son los elementos más importantes que van en torno a lo que es la lencería, su proceso y cómo garantizar esa tranquilidad y esa confianza de nuevo a nuestros huéspedes. Entonces, bueno, entremos en materia. Me gustaría arrancar con el señor Carlos, que nos cuente un poco cuál es el propósito de este webinar y terminar como cuáles realmente son las necesidades hoy en día de la lavandería. Bueno, Héctor, y primero que todo darle agradecimiento a toda esta gran participación y tan activos. En segundo término, también a Distrihogar y a Lavanti por tan honrosa invitación a maravilloso evento. Y lo más importante de lo que queremos compartir en este evento es, nosotros de alguna manera del COVID no se ha dicho nada, no se sabe nada, pero llevamos 3 meses lavando un 70% de la ropa hospitalaria que queremos compartir esa experiencia y algunos conocimientos que hemos tenido. De otra parte, está en boga que se habla mucho de que tenemos que reinventar. Aquí no hay nada que reinventar. Aquí todo está reinventado. Lo único que hay que reinventar en este momento es la vacuna contra el COVID. Aquí lo que tenemos nosotros es que redescubrir nuestras capacidades, a pensar de una manera distinta, escoger todos nuestros conocimientos, toda nuestra experticia y nuestra actitud de servicio que hemos tenido siempre y que ha garantizado que nuestros huéspedes estén fidelizados a nosotros, es fundamentalmente eso. Hay que tener en cuenta que debemos hacer un cambio de cultura, eso sí es fundamental. Lo más importante es saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Las preferencias del huésped en este momento cambiaron. La preferencia está fundamentalmente en la protección, la seguridad, el bienestar y el reconocimiento. Por lo tanto, en esa prioridad, los huéspedes nos tienen que ver a nosotros no como una amenaza, nos tienen que ver como su ángel guardián. Hay una experiencia muy importante que es la hospitalaria.
En el hospital, cuando uno está hospitalizado, la primera sensación que uno siente y que uno tiene es cuando entra la enfermera o cuando entra el médico. Esa sensación de seguridad, de tranquilidad y de felicidad es la que tenemos que generar en nuestros huéspedes. Por lo tanto, nosotros tenemos que, a partir de este momento, tomar unas acciones o aprender de la parte hospitalaria, algunas técnicas y algunos procedimientos que nos van a garantizar 3, 4 cosas, Héctor, que es la que nos piden. La ropa debe salir fundamentalmente limpia y es lo que nos garantiza que la ropa no tenga mugre, no tenga manchas. Debe salir cuidada, que tenga buen aspecto, buena presentación, buen color, suave, que esté bien conservada, que no esté deteriorada la ropa. Pero fundamentalmente, en este momento, la limpieza es importante, pero la higiene es vital. Es la parte vital de todo este proceso. Y sobre esta parte de la higienización y la desinfección, quiero darle la palabra a Catalina, que es la experta y la técnica, la científica en la parte de desinfección. Quisiera que Catalina nos pudiera ampliar mucho más. Héctor, tienes el micrófono apagado. Ingeniera, bueno, ¿cómo está? La idea de Muy nosotros bien, muchas es gracias. saber a qué nos estamos enfrentando hoy, como conocer un poco para contextualizarnos y de ahí dar paso a lo que es el proceso. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Ok, sí, primero que todo, tenemos que saber que siempre hemos convivido con los microorganismos. Muchos de ellos coadyuvan a hacer la vida y a mejorar los procesos, ¿sí? Hoy estamos enfrentados a un virus, ¿sí? Que es un microorganismo que por muchas variaciones tiene una infectabilidad mayor, ¿sí? Pero su estructura como virus no es nueva dentro de los microorganismos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de eso? Porque un poco el reconocer que este microorganismo es nuevo en su estructura de infectar a las células humanas, pero no es diferente en su estructura morfológica que hace ya lo que Carlos nos está hablando un poco de esos procesos de limpieza y desinfección y esterilización, no hay que reinventarlos, ya están porque siempre lo hemos hecho procesos de limpieza, de desinfección y de esterilización para la eliminación de este tipo de microorganismos. Eso es lo primero que tenemos que conocer, ¿sí? Lo segundo que tenemos que conocer es que los procesos de limpieza, desinfección y de esterilización son absolutamente distintos. Ninguno puede ejecutarse sin haberse surtido el paso anterior. Entonces, el proceso de limpieza es básicamente la eliminación de la suciedad, de todas esas macropartículas que existen dentro del textil, ¿sí? La segunda es la desinfección. La desinfección es un proceso donde hacemos bajar esa carga microbiológica que existe en el textil. La tercera es un proceso de esterilización que es la eliminación del 100% de esos microorganismos. Entonces, la esterilización no sucede sin hacer un proceso de desinfección y la desinfección no sucede sin hacer un proceso de limpieza. Las dos primeras fases siempre las hemos hecho en la hotelería, nunca hemos dejado de hacerlo, ¿sí? Entonces, en esto hablamos de tres elementos, ¿sí? Que nos ayudan en estos procesos que son el químico, el térmico y el mecánico, ¿sí? Estos procesos de limpieza y desinfección se hacen basados en estas tres, digamos, categorías que tenemos. No sé si eso... Muchas gracias por la intervención. Me gustaría de pronto escuchar a Federico. ¿Cuál es su posición frente a este contexto que nos ha dejado don Carlos y Catalina? Bueno, gracias Héctor. Buenos días para todos. Yo creo que la opinión o la posición conjunta que hemos tenido acá es que estamos aprendiendo todos de este tema, pero que afortunadamente tenemos todas las herramientas a la mano para dar, digamos, respaldo y dar unos procesos que sigan funcionando pues muy bien dentro del tema de hotelería. Entonces yo creo que lo primero es que el coronavirus
es un patógeno viral emergente, quiere decir que antes no lo teníamos, pero como nos decía Catalina, es una estructura que es susceptible al tema térmico y químico. Entonces hoy les vamos, digamos, a profundizar un poco más acerca de cuáles son esos procesos que ya se vienen haciendo desde el punto de vista químico y térmico para eliminar el virus. Principalmente, y donde hay, digamos, más acuerdo, es que desde el punto de vista térmico hay una desactivación a 70 grados y desde el punto de vista químico el ácido peracético es, digamos, como el químico recomendado hoy en día dentro de las prácticas. Y esa temperatura de 70 grados durante un tiempo de 25 minutos. Para terminar, digamos, como en esa apertura o en ese abrebocas, es muy importante decir que el virus, la carga viral que hay en la ropa, se va degradando con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy hay unas partículas de virus que se depositan en un textil, el mero hecho de que pasen las horas va haciendo que la posibilidad de que haya un contagio por esa carga viral que hay ahí es cada vez menor. Diferente a las bacterias y los hongos que se van propagando dentro de los textiles o dentro de los ambientes, el virus una vez se deposita, se empieza a degradar. Entonces esa parte yo creo, Héctor, que es muy importante que nos quede claro y nada, recordar pues digamos que la temperatura y el químico son como las herramientas principales que hoy vamos a tener. Bueno, muchas gracias, Federico. Vamos a profundizar un poco en estos factores que está hablando usted, pero sí me gustaría previamente, o antes de que don Carlos nos entre en este tema, conocer un poco la morfología de este virus. No sé si Catalina nos pueda definir bien de qué se compone para poderle dar entrada al proceso. Perfecto. Este es un virus que está compuesto por ARN. Su nombre de coronavirus viene porque tiene en su estructura una formación lipídica, ¿sí? Que le da la forma de una corona. Esto que acaba de decir Federico es absolutamente cierto. Nosotros no tenemos los virus replicándose todo el tiempo, porque ellos no son organismos vivos. El virus necesita una célula hospedera para poderse reproducir, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque él nos estaba diciendo que el virus en una superficie tiene un tiempo. Hemos escuchado que en las superficies textiles está aproximadamente de 9 horas, pero él no tiene una autorreplicación, requiere de una célula. Esto lo hace benéfico. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en los ambientes ni en las superficies el virus replicándose, por lo tanto eso facilita de alguna manera esos procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Estos procesos térmicos de los que estamos hablando, de los procesos químicos que hablábamos del ácido peracético y del peróxido de hidrógeno, que ya lo vamos a profundizar un poco, garantizan que esa estructura del virus se denaturalice, ¿sí? Es decir, pierda su esencia, no pueda, digamos, seguir invadiendo ciertas superficies de las cuales está expuesto, ¿sí? Eso es supremamente importante porque muchos hemos escuchado que, pues, que el virus se va a reproducir, el virus no se reproduce solo. Entonces, es perfecto para nosotros contar con esa característica de este microorganismo. No es como una bacteria, no es como una levadura, no es como como la misma espora, ¿sí? La misma espora que es esa estructura que sale de los hongos, que son resistentes a temperaturas, que son resistentes a concentraciones de productos químicos y lo hacen más complejo. El virus no. El virus se denaturaliza en presencia de esas dos características, que en el medio se está hablando de 60 y 70 grados centígrados durante 25 minutos. Es lo que tenemos estandarizado, digamos, hoy en el mundo con la información que tenemos de este virus. Muchas gracias, Federico y Catalina. Creo que nos contextualizan muy bien a lo que nos estamos enfrentando. Sin embargo, hay dos preguntas. Una para don Carlos y es, ellos han venido hablando de unos factores, de una estructura como tal del microorganismo. Es cómo relacionamos estos factores, cuáles son los factores, cómo los manejamos
Y posteriormente a la respuesta de don Carlos, me gustaría que el señor Juan se vaya preparando un poco con todos estos implementos, con todas estas modificaciones, hacia dónde se proyectan los textiles. Entonces, don Carlos, no sé si nos pueda estructurar un poco más esta parte de eliminación del microorganismo. Bueno, fundamentalmente, como veníamos, nosotros tenemos es que redescubrir nuestras formas, nuestras nuevas formas de trabajo. Y fundamentalmente decíamos, la limpieza es importante, pero mucho más importante y mucho más vital es la desinfección. Desinfectar la ropa es de lo más fácil. Uno puede desinfectar muy fácil la ropa. Lo más difícil es que la ropa ni se contamine o sea un medio de contaminación de infecciones cruzadas. Ese es lo más importante ahí donde se trabaja mucho. Por lo tanto, la lavandería, y es importante saber que la lavandería no es la que puede quitar los virus. La lavandería no inicia en la lavandería. La lavandería inicia donde se usa la ropa. Y por lo tanto hay unos procesos y unos procesos en los cuales se ven cumpliendo, y de ahí el requisito, la necesidad de asumir de la parte hospitalaria una buena ruta sanitaria. Y diseñar una buena ruta sanitaria nos permite que la ropa ni se contamine, ni sea un medio de contaminación. Eso es fundamentalmente lo que eso. Después hay un proceso que es en la ruta sanitaria empieza por la recolección de la ropa, y esa es la camarera, ese es ya no es la camarera, ella es la diseñadora de interiores y es como la que cuida el ambiente del huésped. La otra parte es, en la parte de recolección de la ropa es muy importante tener tres cosas fundamentales. Y hay unas palabras mágicas en la lavandería que se llama clasificación, selección y alistamiento. Las palabras mágicas es porque la clasifica uno por tamaño de ropa, grandes, pequeñas y medianas, por tipo, selección por tipo y grado de suciedad. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que seleccionar las ropas grandes para no llegar a la lavandería y cuando me llegue la ropa a la lavandería empezar a abrir la ropa para volver a contaminar las zonas de la lavandería. Entonces hay que tener muy claro que la clasificación es el primer paso para evitar la contaminación. La selección es tener unos programas de qué ropas van más contaminadas. La ropa más contaminada o más sucia posiblemente de una cama es la funda, porque es la parte que está contra nuestra piel, nuestra cabeza, nuestra respiración. Entonces hay mucho más secreciones y muchas. Entonces tenemos que empezar a seleccionar para los tipos de programa. Después viene un tipo de transporte. Es cómo transporto la ropa, cómo evacúo la ropa, y debo diseñar horarios, formas de evacuación. Es muy importante en esa ruta sanitaria. Y una vez que llegamos a la lavandería, tenemos que volver a seguir seleccionando la ropa y clasificándola, porque los programas los escogemos por tipo de prenda y por grado de suciedad. Ahí empieza a funcionar muy, muy, muy importante los factores de lavado. Uno, para limitar la suciedad, necesita no hay más forma de eliminar la suciedad y desinfectar la ropa. El agua, el tiempo, la temperatura, la acción mecánica y la acción química. Esos 5 elementos o esos 5 factores combinados son los que nos permiten hacer la desinfección y la limpieza de la lavandería. Una vez que tenemos eso, pasamos a la parte de cargar o poder utilizar la máquina. En esa parte yo creo que Federico nos podría... Don Carlos, ahí le iba a hacer una pregunta y qué pena lo interrumpo. Iba orientada a Federico, es decir, cuando entramos a hablar del factor de carga, ¿cuál es, digamos, la recomendación desde la parte técnica de los equipos? ¿Hay alguna diferencia de lo que veníamos haciendo? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, yo creo que con respecto al tema de la carga principalmente, el factor de carga se podría disminuir de 1 a 10, de pronto a 1 a 8, para aumentar la acción mecánica si fuera necesario, siempre preservando, pues, digamos, el tema de la vida del textil, porque es que no perdamos de vista que el textil es el centro del proceso, y por eso aquí nos está acompañando Juan, y es cómo dentro de los procesos de lavandería mantenemos la vida del textil en el tiempo, que es un reutilizable, ¿cierto?, haciendo unos procesos que nos permitan una correcta desinfección, pero sin perder, digamos, esa durabilidad del textil. Entonces, de pronto, yo creo que le doy paso a Juan ahí y ahorita puedo profundizar desde el punto de vista de los procesos un poco más. Bueno, Fede, muchas gracias, Carlos, a todos. Un saludo muy especial a todos los que se han conectado, la verdad, muchas gracias
más de 460 personas aquí conectadas. Estoy reconociendo aquí un montón de amigos de muchos países. Estoy viendo gente de Perú, de Ecuador, Dominicana, España, Costa Rica, Aruba, en fin. A todos muchas gracias. Ya saben, como me presentaron, soy Juan Valencia de Hogar. Llevamos más de 16 años atendiendo este negocio de la hospitalidad, tanto en el mundo del hospitalario como en el mundo del hotelero. Amamos la hotelería, queremos regresar lo antes posible y esa es la razón de ser de este webinar. Soy de la línea de Carlos, indudablemente. No creo que haya muchas cosas nuevas ni por reinventar. Lo que hay es que profundizar el conocimiento y perfeccionar los procesos. Yo creo que será la época más de la trazabilidad que de la novedad. Como bien saben, nosotros nos hemos preocupado mucho por entregar un textil siempre para este mundo de la hotelería que tenga que ver con lo técnico, con las fichas, con las construcciones, porque antes que nada el textil para el hotelero es un activo de operación que requiere soportar lavados invasivos que le garanticen a los huéspedes limpieza, higienización al grado más alto posible. En esto les quiero dar parte de tranquilidad porque una de las preocupaciones que he oído en otro webinar que he estado escuchando es que el textil que nosotros hemos venido suministrando tiene 10 características importantes, 10 que tienen que ver con la construcción, con el grado de encogimiento, con la resistencia, con el filo, con el grado de blanco, con la estabilidad dimensional, etcétera, que hacen que el hotelero pueda confiar tranquilamente de que el producto está diseñado para estos lavados invasivos. Y adicional, si hay que dar peróxido, Juan, estás teniendo problemas de conexión. somos muy juiciosos en acompañarlos. Ahí ya ¿Aló? ya volviste. Ahí. Dale. Sí. Seremos muy juiciosos en acompañarlos, entendiendo que las capacidades de inversión serán reducidas y por lo tanto nuestro consejo es decirles confíen en el textil que tienen, confíen eso sí en unos procesos adecuados, con buenas trazabilidades, con buena trazabilidad para el huésped, para que la confianza para él sea su pilar esencial. Lo otro que seguramente vendrá serán cositas adicionales que también será dicho, ser muy juicioso en recomendar cosas mínimas, como que los protectores de los plumones, que nunca los hemos usado, que utilizamos en duet. Seguramente el duet continuará, pero empezaremos a llevar lo que hacíamos en las almohadas con los protectores antifluidos, seguramente vendrá hacia las cobijas plumón, para que los productos no tengan que ir permanentemente a la lavandería y sea el protector el que se produzca la higienización. O sea, habrá algunas mejoras en los procesos con los colchones, donde seremos un poquito más severos y más cuidadosos, aplicando algunas técnicas del mundo hospitalario, pero cuidando con el bolsillo de ustedes. Y quiero aprovechar esta audiencia para quitar un mito que hay en el tema de los hilos. O sea, aquí hay conectados un montón de franquiciatarios que cada una de sus marcas le da cuál es su estándar ideal, si es en algodón, si es poliéster. Todos los textiles para el mundo de la hospitalidad están procesados y construidos para aguantar los procesos, sean en algodón o sean en mezcla. Serán los procesos de lavado los que requieren algunas observaciones, pero el textil tranquilamente soporta. Y la segunda cosa que hay que desmitificar y aprovechar al auditorio que está tan nutrido es que no tiene nada con qué ver si yo tengo 180, 200 o 300 hilos. Los hilos son unas adiciones para con unas técnicas garantizar unos tactos mejores o unas experiencias de sueño más adecuadas, pero cualquier textil proveído por nosotros, que puede ser de 180, 200, 300 o 400, debe cumplir con los requerimientos técnicos para que pueda soportar los lavados recomendados por Carlos y por Federico. Ya, Perfecto, Juan, ahí, Héctor, qué pena, ahí hay una pregunta del público que creo que le cae a esto y es que si, Juan, que si el algodón 100% tiene algún problema con la temperatura, pues yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en que no, pero de pronto darle un toque a eso que mira, claramente, por decir algo, cuando nosotros entregamos una ficha técnica, pues claro, una mezcla de poliéster-algodón tiene un encogimiento del 3, máximo 4%,
y una mezcla de algodón puede tener un encogimiento del 6, pero esos encogimientos son iniciales. Y por eso nosotros le entregamos medidas adicionales cuando entregamos el textil, porque ese encogimiento, ahora me profundizará Carlos, no sigue ocurriendo durante toda la existencia del textil. Entonces, tanto el algodón como el poliéster tienen sus grados de encogimiento, pero una vez estabilizado el textil, arranca su vida útil. Habrá unas recomendaciones adicionales que el algodón requiere un poquito más de humedad al pasarlo por las calandras de planchado para que no se den los procesos de craquelados o de arrugamiento, pero que si uno lo sigue y sigue las fichas de lavado y sale, digamos, de las lavadoras con un grado de humedad de 20, 25 puntos y pasan por las calandras con las temperaturas adecuadas, el planchado es perfecto y permanente. Y de hecho hay marcas aquí conectadas muy importantes que prefieren el algodón, que lo usan de manera constante y no ha sido, ni han sufrido con él, ni sufrirán con él en épocas del COVID. O sea, eso del algodón y el poliéster, yo siempre lo trato de explicar como las prendas del vestido diario. Habrá prendas que requieren un cuidado adicional, nada grave, nada oneroso, como los grados de humedad, como los grados del planchado, pero el producto aguanta sin ninguna restricción. Eso lo definen los estándares de las marcas sin problema y cada uno puede usarlo tranquilamente. Yo resumo un poco lo que hemos hablado hasta este momento y es que nos enfrentamos a un virus que si bien es una cadena proteica está cubierto de una parte lipídica, que contamos con unos factores de lavado, que contamos con unos textiles. Quisiera profundizar un poco en esta parte, porque si bien Juan nos da un parte de tranquilidad de que el textil está preparado para estos procesos, ¿cuáles son esos nuevos cambios que se vienen, que hay que hacer de nuevo en esos procesos? No sé si don Carlos nos puede orientar un poco más, complementado con Federico. Bueno, Héctor, muchas gracias. Lo fundamental en este momento ya vamos a hacer cómo es que vamos a lavar. Y lavar y higienizar la ropa son dos cosas fundamentales. Entonces, las suciedades normalmente son 5 tipos de suciedades: el polvo, o insolubles, solubles en agua como harinas, almidones, azúcares, sales. Otra que es las grasas de origen vegetal, animal o mineral, y otras manchas que son ya secreciones corporales, manchas proteicas o manchas vegetales. Fundamentalmente eso es lo que vamos a eliminar. Pero hay una característica en este proceso, que es que cuando nosotros desinfectamos superficies, son superficies lisas. En el caso nuestro, tenemos que tener mucho cuidado porque somos superficies porosas. Y la suciedad tiende o se penetra con mucha facilidad. El tejido tiene una construcción que normalmente tejidos planos, unos verticales y unos transversales que son la urdimbre y la trama. Sobre esa superficie se deposita el sustrato donde viven las bacterias o los elementos patógenos y de los cuales está hospedado en eso. Esa es la primera parte. La segunda parte, y donde tenemos que hacer la limpieza, es en el cruce de los hilos, en la construcción del tejido. Otra parte donde tenemos que quitar la suciedad es que el tejido, el hilo no, eso es un cilindro. Y en la parte de la pared del cilindro se deposita suciedad. Pero el hilo no está hecho de un solo filamento, está hecho entre 100, 150 filamentos. Entonces tenemos que entrar al corazón del hilo para poder quitar esa suciedad. Eso es muy bien importante porque no estamos desinfectando o un metal o una baldosa o una cerámica. Estamos desinfectando un tejido y tenemos que saber hasta dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que llegar. Ahí es donde entramos a trabajar fundamentalmente con los, volvemos a repetir, hay 5 elementos para quitar las suciedades: la acción química, la acción térmica, el tiempo, el agua y la acción mecánica. Esos 5 elementos se tienen que interrelacionar con eso. ¿Qué suciedad en el caso nosotros vamos a quitar? El COVID. El COVID es una estructura de grasa con unas pistilos o con unas espigas proteicas. Ahí empezamos a intervenir de la siguiente manera. Primero, con el agua, empezamos a eliminar los sustratos en la parte superficial del tejido donde está viviendo, donde está hospedado o donde está adherido, porque todavía no se ha hospedado en ninguna célula, es donde está adherido. Entonces, con el agua empezamos a remover esas partículas, donde él pueda estar adherido. La segunda, fundamentalmente viene lo que es la acción química. La acción química fundamentalmente está dada por 3 elementos fundamentales:
La detergencia. El detergente por naturaleza, así como el jabón, empieza a reblandecer la capa lipídica o la capa grasa. Y cuando tenemos detergentes con enzimas, normalmente las enzimas son de proteasas que trabajan con las proteínas y lipasas que trabajan con las grasas. Esas proteasas desnaturalizan las proteínas y las lipasas empiezan a reducir la parte grasa del COVID. Eso es fundamentalmente. Otra parte fundamental es el cambio de pH. Eso cambia la estructura o la parte metabólica del COVID, también le cambia sus condiciones, porque esa grasa se tiende a saponificar o a emulsionar. Eso es una característica. Y la otra parte fundamental viene la temperatura. Dime. Yo le quiero hacer un apunte aquí a Carlos, que hemos sido tan colegas y tantos años rodando aquí con tantas lavanderías, tanto en Colombia como en el exterior, que para darle la tranquilidad a la gente que está conectada, para hablarles de una manera sencilla, lo que Carlos está explicando ahí de una manera muy técnica, en el cruce de los hilos, cuando uno dice son 300 hilos, el hilo cruza el uno con el otro, y en los huequitos que quedan los cruces, ahí se empieza a alojar el sucio y uno con agua, acción mecánica, luego detergentes. Pero para mí lo sustantivo que quiero que entre Carlos y mi presentación de hoy es que eso debería ser un problema nuestro de llevarle al hotelero como ese parte de tranquilidad, de decirle, señor, usted lo que va a tener que hacer es hacer lo que ha venido haciendo bien, hágalo todavía un poquito mejor hacia el futuro, pero se puede sin ninguna rompedura de pelo, ni jalándonos las orejas, o sea, esto es un tema más de trazabilidad, de aseguramiento de procesos, porque tanto el textil lo soporta, como que los insumos que se van a aprovechar ahora nuevos, o si es necesario poner alguna enzima nueva, o si la acción mecánica que hay siempre ha existido una máquina lavadora, y siempre ha existido un rodillo, o sea, es de darle a todos los conectados aquí, decirle, señores, sus prácticas, lo que tiene que ver es un poco hacer que sigan haciéndose bien, pero se puede sin hacer grandes erogaciones, porque no va a haber de dónde echar mano a decirle a la gente ahora que es que vamos a tener que utilizar todos los textiles antibacteriales o no. Claro que llegarán prácticas, claro que evolucionaremos, y claro que ahí están, pero hoy con lo que hay, con unas buenas prácticas, Carlos, que vos las conoces más que nadie, salimos adelante. Totalmente de acuerdo, Juan. Por eso te decía, lo más fácil es desinfectar. Lo más difícil es que la ropa no se infecte y que no sea un medio de contaminación. Fundamental. Ahí está la esencia. Y todo lo hemos venido haciendo, o sea, y de ahí que nuestros huéspedes no se han infectado. La cosa es que tenemos una situación frente a la cual estamos, si no los huéspedes nuestros anteriormente con la forma de hacerlos estarían también contaminados. No, estamos haciendo unas buenas prácticas. Es mejorar, es cambiar esa cultura, es ver las formas de una manera distinta. Correcto, estamos de acuerdo. Para continuar. Sí, ok, Carlos, sí, señor. Yo quiero terminar para continuar la parte de la desinfección. La desinfección la hace normalmente entonces la detergencia, el agua que se lleva a los sustratos, la detergencia reblandece la pared celular, las proteasas las enzimas empiezan a atacar. Y hay otro carácter importantísimo que es la temperatura. La temperatura hace frente a la grasa, suelta la grasa, entonces empieza a reblandecer la pared lipídica del virus. La otra parte que hace es que hincha los tejidos o los hilos y permite mejor la limpieza y la penetración de los desinfectantes y de los detergentes. La otra parte fundamental es que hace que los productos funcionen mucho mejor cuando yo trabajo en temperaturas frías o temperaturas calientes, la acción es de menor tiempo. Y esa hay una relación que tiene Federico que ahorita nos la va a comentar. Y hay una parte que en la parte de la temperatura es que eso es fundamentalmente la desinfección que también contribuye a la temperatura. Esos son la parte. Y en la parte de desinfección, que es la parte química que queremos complementar, hay unos desinfectantes como el cloro, como el peróxido de hidrógeno, y actualmente muy trabajado en la parte alimentaria, en todas las partes, es el peracético. El peracético frente al cloro, el cloro pues no es lo más recomendado por la duración de la ropa, de la duración de la vida útil de la ropa, porque ataca mucho más el tejido y ambientalmente tampoco es lo más recomendable. El peróxido de hidrógeno es un muy buen producto, pero requiere unas muy buenas temperaturas. El peracético es una mezcla
mucho más aceptable porque empieza a liberar el oxígeno a partir de temperaturas mucho más bajas y puede empezar a hacer mucho más fácil el proceso de desinfección. Eso es la parte de la lavandería. En la lavandería, después de que terminamos la definición química, hay una parte que es la finalización Don del Carlos, proceso. le hago una interrupción ahí para no salirnos del tema. ¿Qué pasa si mi hotel no cuenta con temperatura? Bueno, hay cuatro, en los cinco factores de lavado hay dos cosas que no se pueden cambiar, ni la máquina ni el agua. Pero hay tres elementos o tres factores que se cambian: el tiempo, la temperatura y los químicos. Entonces, lo que yo puedo, dependiendo de mis condiciones, yo tengo que modificar o mis condiciones de tiempo o mis condiciones de producto, si no tengo las temperaturas. Es adecuarse No a sé esas. cuál será la posición de Federico y Catalina frente a lo que nos dice don Carlos. Creo que es un tema importante lo de la temperatura. Es una pregunta que está saliendo mucho en el... ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este tema? Bueno, yo creo que ahí lo más importante, Héctor, es que nos ajustemos a los lineamientos digamos, de la OMS y de las diferentes organizaciones pues, que se han dedicado a estudiar este tema, que es un tema nuevo, y que son 70 grados por 25 minutos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sí podemos hacer diferentes procesos, variar temperatura y tiempo. De hecho, hay una escala donde dice que por cada 10 grados más de temperatura, o sea, si paso de 70 a 80, podría bajar la temperatura, podría bajar el tiempo de 25 a 12 minutos, pero no funciona hacia abajo. Entonces, ¿con qué podemos compensar? Con el tema de químicos, ¿cierto? Puede haber unos productos especializados como el ácido peracético que nos permitan hacer una correcta desinfección a menor temperatura. Pero yo creo que para dejar un concepto claro, la recomendación de los organismos internacionales que han estudiado el tema son 70 grados, 25 minutos. Y yo creo que nosotros debemos conservar esa recomendación sabiendo que hay variaciones de proceso que pueden seguir funcionando bien. Yo pues con esta respuesta que tú me das entrada a la pregunta, Catalina, y es, si bien estamos hablando de unos factores para combatir el COVID, ¿por qué nosotros en las casas lavamos la ropa sin agua caliente en la mayoría de los hogares? ¿Cuál es la gran diferencia? No sé, Catalina. Sí, es distinto porque estamos lavando a gran escala, ¿sí? Estamos absolutamente de acuerdo que la temperatura y las concentraciones químicas, el balance que yo haga de los pHs del mismo sistema va a hacer que tenga resultados más eficientes, ¿sí? No necesariamente tengo que subir las temperaturas a 70 si no cuento con la temperatura 70. Lo que sí es cierto es que a 70 durante 25 minutos a unas concentraciones estandarizadas, yo tengo un proceso de limpieza y desinfección eficiente. Ahora, ¿cómo puedo empezar a estandarizar mi lavandería para que la variable que yo tengo, por ejemplo, de temperatura, la pueda compensar de alguna manera con concentraciones, teniendo en cuenta lo que nos hablaba Carlos? Si yo estoy utilizando ácido peracético, él se activa, digámoslo así, a temperaturas un poco más bajas que lo haría un peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, hay que empezar a estandarizar, pero un poco llevando a que no necesariamente, ¿sí? Yo tengo que hacer una modificación ya de la lavandería y hacer todas unas modificaciones porque pues digamos que no es el foco y no es la única variable existente para la eliminación de un virus, ¿sí? Eso quiero que quede un poquito, pues, dándole un parte de tranquilidad a las personas porque hemos estado siempre expuestos a este tipo de microorganismos, o sea, la presencia del virus y su estructura no es distinta. Ahora, cuando hablamos de el lavado en casa, pues hablamos de un lavado a pequeña escala, ¿sí? Cuando yo hablo de un hotel, yo hablo de controles mayores, donde tengo que asegurar una operatividad más amplia, precisamente porque las concentraciones las concentraciones de contaminación son mayores. Es por eso que a nivel de gran escala en las lavanderías debemos hacer ajustes digamos, de esos elementos de los que hemos hablado. Químico, temperatura y ese ajuste de los pHs que también nos garantiza la denaturalización del virus y de muchos otros microorganismos. No podemos olvidar el resto. Los otros son
igual o más importantes. No, venga, Héctor, una cosa muy valiosa aquí, que el tiempo va corriendo y me parece muy importante, que veo más de 470 y pico de personas conectadas, y yo sí quiero dejar un mensaje. Es el siguiente. Dentro de la experiencia nuestra, 17, 18 años, Carlos seguramente nos supera. Para mí ha habido un consejo central en todo esto. Es lo que yo llamo el ecosistema, la comunidad. O sea, el hotelero como tal no puede quedar inmerso en una cantidad de vaivenes, que el textilero dijo una cosa, que el lavandero dijo otra, que el proveedor de los insumos dijo otra, porque una de las cosas que nosotros prometemos de aquí para adelante y que puede ser una extensión de esta comunicación, es que muchas de las preguntas, inclusive a muchos amigos que hay aquí conectados, les invito a que las hagan en privado, porque con la ayuda de Carlos, Federico y María Catalina, seremos capaces de darle los mejores consejos dentro de un ecosistema. Yo veo aquí gente conectada, amigos como Lisette, que no sé si estás en Puerto Rico o no sé si estás en Estados Unidos, que están inmersas en cadenas de roce en toda la región, o sea, una cadena como Hilton. Los protocolos que está construyendo NH, lo que está determinando IHG, bajarlo a cada una de las propiedades es una dificultad, porque cada uno empieza la pregunta, que es que yo no tengo temperatura, que yo lo hago en frío, que yo no tengo calandra, que yo lo tengo tercerizado, que yo lo tengo in-house, que no puedo cambiar el textil. El mundo, la colaboración más grande que podemos dar nosotros, los aquí involucrados en este webinar, es poderle ayudar casi que individualizado a la gente. Señor, con su maquinaria, o si usted lo ha tercerizado, su recomendación más o menos debe ser así, funciona así, y es casi siempre alcanzable con algunas particularidades. Pero sí debemos como tratar de llevar a la gente un parte de tranquilidad, que no salga como que aquí hay una receta universal. Claro que hay normas generales de temperatura, de tiempos de rotación en los cilindros de las máquinas, de duración de un textil. Pero lo que quiero es darles tranquilidad al hotelero, señor, con las prácticas normales y convencionales, con un pequeño ajuste de sus procesos, usted sobrevivirá en las épocas del COVID. Gracias, Juan. Yo veo como Maravilloso, un resumen pequeño, y es que ustedes todos en el panel enfocan, aunque el gran cambio que hoy debemos hacer en el tema del proceso de lavado es generar una trazabilidad y una estandarización. Ese es el punto. Creo que, no sé si Federico nos puedes, porque creo que tienes una parte ahí, ¿por qué toma tanta importancia la estandarización y la trazabilidad del proceso para garantizarle? Porque no olvidemos que el enfoque de este webinar es cómo nosotros como gremio hotelero le generamos al huésped confianza. ¿Cómo mediante esa estandarización lo logro? Bueno, es que yo creo, Héctor, que esto nos ha despertado de pronto un tema que nos va a llevar a mejorar muchísimo los procesos de lavandería, y lo mencionábamos mucho en la preparación de este webinar, y son las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas, cómo las replicamos o las garantizamos en el tiempo, es con la trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? La trazabilidad es que nosotros podemos verificar desde el punto de vista de auditoría que durante el día los procesos que se han hecho hayan sido de ciclo completo, de principio a fin, que se haya dosificado la cantidad correcta de productos químicos, que se haya mantenido la temperatura durante el tiempo adecuado. ¿Cómo se va a lograr esto? Esto se va a lograr desde los controles de los equipos, que tienen, digamos, ya sistemas de trazabilidad que nos van a permitir arrojar informes que nos dicen, se hicieron los ciclos, el ciclo fue el correcto, como decía Carlos, desde la clasificación inclusive, y con un tema muy importante en la trazabilidad, y es la redundancia. ¿Dónde tenemos esta ventaja? Que desde los químicos y desde las máquinas tenemos doble sistema de trazabilidad. Entonces siempre vamos a saber que sí se puede haber llegado a hacer un proceso de forma correcta y repetitiva, porque para nadie es extraño, digamos, ese botoncito verde de adelantar el ciclo para lavar un poquito más rápido, que sí es una de las prácticas que tiene que empezar a desaparecer, porque ya vamos a tener unas lavanderías mucho más conectadas que nos van a permitir saber de forma certera y correcta que los procesos se están haciendo en el tiempo, temperatura y dosificación adecuada. Sin mencionar que la trazabilidad en las sábanas, en algún momento también desde el punto de vista del chip, se va a poder inclusive individualizar cuándo fue una sábana a la lavandería. Pero eso son, digamos, herramientas tecnológicas que hoy ya tenemos disponibles. No, las tres compañías que pueden estar, pero que van a tomar en ser un, digamos, un estándar.
Y me atrevo a cortarte para darle la dinámica que esto está pidiendo aquí en las preguntas. Por ejemplo, Lisset, veo, muchas gracias Lisset por participar, que dice, es que hay químicos que se aplican es en frío. O sea, y eso lo sabe Carlos. Y para responderle a Jorge, dice, hey, es que subir la temperatura a 70 se vuelve caro. Entonces, allí ahí viene la receta completa de cómo un cliente puede lavar de acuerdo a sus necesidades y a su mejor factor de conversión, costo-beneficio. O sea, yo puedo llegar, y Federico y Carlos me van a profundizar en eso, yo puedo llegar, si no tengo la suficiente temperatura o se me sale costosa, entonces aplico químicos que se aplican en frío, extiendo los tiempos como ustedes los decían y salgo adelante con un proceso trazable. Yo creo, Juan, que algo muy importante ahí es que la temperatura no se debe satanizar de entrada. Y hoy hay sistemas de calefacción de agua mucho más eficientes de lo que venían. Héctor, yo creo que ahorita inclusive nos puede compartir que él tiene como unas fórmulas mentales muy sencillas de la temperatura no es tan costosa como todos creemos y está mucho más satanizada y básicamente, digamos, por esa ola de toda la salida de las calderas de los hoteles en algún momento y empezar a volver todo a gas, fue como, digamos, donde se dio esa tendencia de empezar a lavar en frío, pero yo creo que hay un equilibrio, o sea, y lavar en frío en Europa es a 45 grados, ¿cierto? Que para nosotros acá lavar en frío es a temperatura ambiente. Todos esos productos oxigenados casi siempre se han promocionado como con su mejor eficiencia a 40 grados. Entonces, yo creería que van a venir tiempos donde el tema de temperatura se puede reevaluar, sin decir que un hotel hoy no pueda hacer un proceso totalmente aséptico con temperatura, con agua a temperatura ambiente, pues, que eso sí tiene que quedar muy claro. ¿Qué más debemos cambiar desde el proceso? Es decir, aquí nos preguntan sobre el proceso de lavado o la ruta sanitaria. Saliéndonos un poco del proceso, ¿cómo más garantizo yo esa eliminación o esa evitar ese riesgo de contagio? ¿Cómo más lo garantizo en mi ruta sanitaria completa? Héctor, es que yo creo que ahí es muy importante lo que mencionaba Carlos ahorita, que el riesgo grande que tenemos es la contaminación cruzada. Entonces ya hemos oído muchos protocolos donde se recomienda, obviamente, no sacudir la ropa en las lavanderías, lavar los uniformes de los colaboradores, que todas las personas que estén operando la lavandería usen los elementos de protección personal que han sido recomendados y dependiendo ya, digamos, del protocolo que haya identificado cada hotel, sería cómo se hace la retirada de la ropa de las habitaciones y si esta llega por un lado diferente del que sale, o me refiero mejor, una persona distinta es la que recoge y otra la que pone la lencería. Son procesos, digamos, ya que están un poco por fuera del lavado como tal, pero que siguen siendo parte del proceso. ¿Tenemos que llevar la lavandería hospitalaria al hotel? Pero una cosa que estoy viendo llover aquí en este chat, y voy a decir otra, antes de responderle a Héctor eso que lo debería responder es Carlos. Otra de las complejidades, porque veo muchos amigos míos aquí conectados que dirigen cadenas que se desempeñan de manera global. Me sigue reforzando de que el acompañamiento nuestro, inclusive como textilero, y con la ayuda de estos grandes amigos que yo siempre los consulto permanentemente, nosotros acompañamos procesos de lavados. Con el mismo textil de Distrihogar, nosotros podemos estar atendiendo una cadena que tiene presencia en 20 países de la región. O podemos atender una aerolínea que tiene 5 hubs, Colombia, Perú, Brasil, Madrid, Miami, y digamos en Brasil están en Río, en Sao Paulo, y resulta que a mí me llegan consultas como que la lavandería de Sao Paulo no logra hacer lo que hace la lavandería de Río, y cuando yo los equipos de la de Sao Paulo, y Federico me puede ayudar, porque muchas veces le mando las imágenes, veo que las tecnologías son distintas. ¿Qué les voy a responder para este cuento tan largo y para responderle a Punta Centinela de Camerún? Las aguas gordas de los hoteles siempre han existido y eso no tiene nada que ver con el COVID. O sea, siempre será nuestra obligación como textileros acompañar a que el hotelero tenga sus mejores prácticas y como nosotros no somos los únicos expertos o no somos expertos, acudimos al Carlos, acudimos al Federico, acudimos al de la plaza para ayudarle a cada uno casi que a decir, con la lavandería que tienes y con el agua que tienes te recomendamos este tipo de procedimiento. Dale, Carlos, la respuesta a Héctor, por favor. Bueno, yo creo que para definir qué es lo que hacemos con la desinfección, entonces,
y contribuyendo al aporte tuyo es hacer unos buenos procedimientos de lavado, saber utilizar el agua, saber utilizar las temperaturas, saber utilizar los químicos para la eliminación de las suciedades. Y por último, hay una cosa en la lavandería después de la desinfección con los productos químicos, es que el último es el suavizado de la ropa. El suavizado de la ropa es muy importante porque es casi que dejar un escudo de protección en la ropa para que ni se formen ni se desarrollen nuevas formaciones de elementos patógenos o de contaminación. Es muy importante, pero no termina la desinfección allí, en el lavado. Termina cuando yo voy a secar. Yo tengo y expongo la ropa durante 30-35 minutos a 80 grados. Ese es un indicador muy bueno también de la desinfección. Y otro indicador muy bueno es el momento en que yo plancho. Yo tengo 15 o 20 segundos planchando la ropa entre 160 y 200 grados de temperatura. Eso me garantiza también la desinfección. Pero la desinfección no termina ahí. Termina es cuando yo haga buenas prácticas, como dice Juan. Yo no saco nada con que la ropa salga desinfectada si la persona que va a doblar la ropa o alistar el proceso, el alistamiento de la ropa, no tiene tapabocas, no se ha bañado las manos. Ese elemento es fundamental. Lo que dice Juan, no vamos a cambiar nada, lo que vamos es a mejorar nuestra cultura, nuestro trabajo. Y fundamentalmente en el alistamiento y almacenamiento de la ropa hay que tener los procedimientos, las mesas desinfectadas, las personas con sus tapabocas, los guantes, eso es fundamental. Ahí termina y nuevamente en el transporte, otra vez, cómo transportamos la ropa al guardalinos. Y en el guardalinos no podemos haber guardado la ropa contaminada porque si no, no hicimos nada. Esa es como la ruta sanitaria. Otra pregunta, ya estamos en la serie de preguntas. Hay una pregunta de Caterina Andrea Suárez y nos pregunta, ¿ustedes creen que los hoteles van a tener sobrecostos o incrementos en pro de garantizar la confianza en los huéspedes a las que ustedes quieren llegar? Pues, Héctor, yo creo ahí que es muy importante ver, digamos, el tema de asepsia no como un sobrecosto, sino como una garantía, ¿cierto? Como una garantía de higiene. Yo veo una pregunta muy también que ha caído muchas veces y es como decía Carlos, la desinfección por temperatura o la desactivación del virus por temperatura en el secado y en el planchado. Es muy importante que sepamos que, digamos, el hecho de exponer la ropa mojada a una temperatura, por ejemplo, 88 grados, que es una temperatura que logran las secadoras y perfectamente soporta el algodón 100%, durante el tiempo que se está secando, el filamento no llega a 88 grados porque tiene un componente de humedad. Entonces, si vamos a hacer desinfección térmica con aire caliente, debe ser una vez la prenda esté seca. ¿Qué quiere decir eso? Sí se nos va a alargar un poco el tiempo de secado. O inclusive en el planchado vamos a tener que planchar un poco más despacio para poder llegar a esas temperaturas. Porque no es viable elevar la temperatura simplemente del aire porque este no va a penetrar la fibra que está completamente mojada, por ejemplo, en una secadora. Entonces, esa es una de las preguntas que veía ahí. Y para terminar, también vi una sobre el tema de luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un buen elemento de desinfección, pero tiene, digamos, un problema, y es que solo llega a la capa superficial. Entonces, si yo expongo a luz ultravioleta una sábana doblada, toda la parte que está por dentro no va a tener, digamos, ningún tipo de desinfección desde el punto de vista viral. Entonces, ahí es muy importante que el ultravioleta lo tengan en cuenta, que sirve para algunas superficies lisas, pero la ropa sigue siendo un desafío porque el hecho del tejido, que lo hace pues una superficie porosa, hace que no sea tan sencillo simplemente desinfectar como exponerla a una luz. Yo quiero decir una cosa ahí también, Fede, muy importante, que cuando uno empieza a hablar de sobrecostos y apoyando un poquito lo que hemos venido diciendo desde el principio, que el llamado a las buenas prácticas, claramente uno de los elementos esenciales de un ama de llaves, de un hotelero, para atender al huésped es tener un par stock definido para su textil. Siempre hay una recomendación desde toda la vida a que, de acuerdo a la ocupación, uno debería migrar entre 2 y 3 vueltas de tejido. ¿Para qué? Para poder tener el proceso adecuado, para que el producto vaya con el suficiente tiempo a la lavandería, porque si todos están diciendo, mira, si yo no tengo temperatura, pues alargo el proceso, o si yo tengo que hacer una trazabilidad mejor, pues tengo que separar lo limpio de lo sucio.
eso puede que signifique unos tiempos adicionales, pero ninguno distinto a las prácticas recomendadas en las marcas desde el principio. Si uno lo mira desde ese tipo de prácticas que no se hacían, aparecerán los sobrecostos. Pero conozco muchos de los clientes aquí que están conectados, inclusive que me han hecho preguntas en el chat, que son de buenas prácticas, que lavan adecuadamente, que tienen sus mejores procesos, que tienen sus pares TOC adecuados. Esas personas en condiciones normales, su variación de costos será muy ligera. Y lo segundo que tengo que profundizar es, al revés, seguramente, como todo el mundo pregunta que si tanto vale lavar las almohadas y los plumones, es posible que al yo tener un forro de cobija plumón en un antifluido, que seguramente era el producto que habrá que incluir en el bedding, o un buen protector de almohada en antifluidos con zipper, seguramente vendrá un sobrecosto inicial en el bedding, pero una disminución en la lavada, porque yo no debería estar lavando permanentemente ni plumones ni almohadas, porque no están construidos para eso. Una almohada sí, las recomendaciones que a veces se puede lavar, pero no las 100 veces que la un textil, o las 120 veces que la una sábana. Una sábana, una almohada hay que lavarla muchísimas menos veces, y si yo la tengo bien protegida, ojalá lavarla lo mínimo, y pagar lo mismo con el colchón que vale 600,000, $1,000,000, $300, $600, mejor será tenerle un super forro que evite cualquier transmisión de líquidos al colchón que tener que entrar en procesos de lavado. Juan, con respecto a lo que están hablando, ya, Fe, hay una pregunta que me parece para terminarla es, ¿se recomienda hacer los cambios de lencería en largas estadías con menor frecuencia? Es que yo, si quieres, Juan, te ayudo. Dale, si quieres, porque veo que ahí hay una pregunta sobre el almacenamiento y en eso pues Juan la termina, pero yo creo que hay un consenso general que el almacenamiento también garantiza que el virus se elimina. Entonces, si usted digamos que tiene en un periodo de almacenamiento superior a 48 horas su lencería y el par stock se lo permite, usted puede incorporar esa práctica después del proceso de lavado. O sea, la lava durante 48 horas, almacena esa lencería limpia y ya después la pone en la habitación. Pues ese es un protocolo que también podría incorporarse. Federico, te complemento esa parte. Si tú al terminar el proceso de lavado en tu producto de suavizado contemplas un producto desinfectante que tenga una permanencia, o sea, bacteriostático se llama. Es que bacteriostático es que permanece, no se mata la bacteria que se acerque, pero no la deja que se desarrolle. Entonces, fundamental esa parte, si quiere uno tener un almacenamiento, es eso. Pero también se va a perder si yo no hago las buenas prácticas en la alistamiento, almacenamiento y expedición de la ropa. Tengo que garantizar, los productos no lo van a hacer, las buenas prácticas. Eso es muy cierto, porque todos conocemos que en el mismo carro podemos cargar lencería sucia y lencería limpia, ¿sí? Todos esos protocolos van a tener que cambiar. Yo voy a tener que hacer procesos de inactivación cada vez que retire la lencería en el lugar que se hace. Y yo no voy a poder hacer la transferencia de la lencería sucia por las zonas que siempre lo he hecho, sin hacer un proceso de inactivación de esa lencería que saco de cada habitación. Los procesos seguramente van a ser con mayor frecuencia, pero eso no significa que exista un mayor costo alrededor de garantizar la limpieza, la desinfección. La lavandería lo va a hacer. El gran reto está en la distribución interna en las instalaciones. Ese es el gran reto. Y las largas estadías, ¿cómo las manejamos? Es que creo que esa pregunta la han hecho ya 3 veces. Héctor, mucha gente también hay preguntas. Bueno. Dale, Juan. Mira, primero le contestó a Angélica, que la vi ahí muy inquieta, que también hace parte de una de las marcas de presencia en América Latina grandes, y la captaste perfecto. Digamos, Angélica, para no tirar la marca pues aquí como en público, trabaja con una de las marcas de presencia mundial y tiene unas prácticas de lavandería y utiliza un proceso externalizado. Y ella lo que está preguntando, que ya entendió bien, es, al final, mi proceso, si es externalizado, llevará unos procesos adicionales que los externalizadores fuertes que han venido llegando a Colombia lo practican, como que tienen los carros adecuados, como que tienen las tulas adecuadas, como que tienen las separaciones adecuadas,
y tendrá su formulación adecuada y eso no le debería pasar nada nuevo porque así se lo vienen haciendo Angélica desde que hizo su contrato. Y en lo de largas estadías va una mezcla entre cómo mantengo yo mi lencería limpia y cómo yo tengo la trazabilidad, porque igual la gente entra a las habitaciones, el camarero entra a la habitación a hacer los mínimos levantamientos, entra el room service. Entonces, como el virus se puede alojar en el textil, que ahí me preguntaran, pues hombre, obviamente, en tema de trazabilidad yo preferiría lavarla más continuamente que dejarla todas las semanas, pero Carlos aquí me está diciendo que no, le digo, respóndala a Carlos y púlame la respuesta, que No, puede ser que las prácticas que vienen haciendo esos personajes de larga estadía se puedan mantener adelante, Carlos. no, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Juan. La parte de la confianza es que a uno le garanticen que su ropa todos los días va a estar limpia. Y si nos va a cambiar, nos toca cambiar, porque a un enfermo no le va a decir hoy, mañana le cambio y pasado mañana no le cambio. Nosotros nos tenemos que ir adecuando a esa práctica que tú estás hablando, Juan. La confianza se gana cuando yo cuido, soy el ángel guardián de mi huésped. En eso se empieza a ganar confianza. Posiblemente de esa larga estadía nos va a salir más caro. Algunas prendas habrá que no cambiarlas, pero sí prendas como las toallas, como las fundas, que eso sí debe ser diario. Y algunos elementos podría uno revisarlo. Depende de la situación y también de la responsabilidad del huésped, porque es que el huésped también tiene una responsabilidad, es de decir en cuál es mi estado de salud. Y eso es una garantía que también le puede dar a la ama de llaves y saber Creo las que, don condiciones. Carlos, yo creo que ya completamos la hora y 10 minutos. Creo que es tiempo suficiente. Me gustaría terminar cada uno de ustedes con una conclusión del webinar, que les podamos o que nuestras audiencias se puedan llevar como aprendizaje. ¿Cuál sería una conclusión, don Carlos? Para mí, yo creo que ustedes hoteleros todo lo tienen. Ustedes son capaces y lo han hecho siempre. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la experticia, tienen la actitud de servicio, tienen sus equipos, tienen sus instalaciones. Lo que tenemos es que modificar la forma y la cultura de hacer las cosas, asumir unas prácticas de carácter hospitalario, pero es fundamental tener ese cambio de cultura, es pensar distinto. Ustedes lo tienen todo para hacerlo y lo han hecho siempre. Esa es para mí la Juan, gracias, don Carlos. No, me queda imposible salir sin responderle una preguntita a Diana, Dale. que Diana Vélez, también muy cercana, muy de los afectos de una de las cadenas importantes del país, me pregunta qué pasa con la lencería, que como vamos a reabrir los hoteles, y yo tengo la lencería guardada hace 3 meses, entonces ¿qué hago con esa lencería? ¿La lavo? Yo creo que la respuesta a Diana es qué prácticas he tenido, de dónde la he guardado, cómo he estado, quién ha accedido al cuarto de Linux, quién la ha tocado, para poder decir si yo podría decir que esa lencería está limpia de Juan, COVID o no. la pregunta es que la pregunta ahí se tiene que responder que el coronavirus no es la única amenaza que existe. O sea, la lencería se debería lavar antes de volver al servicio porque hay hongos y bacterias que siempre han estado presentes en el medio ambiente y que no se debe vestir una cama después de 2 meses de estar cerrado. Entonces yo creo que no por tema de COVID, pero por un tema simplemente de higiene básica, sí se debería lavar antes de volver a vestir la cama. Me voy a despedir con lo siguiente. En la línea de Carlos. Ustedes saben, señores, que les agradezco nuevamente que estén aquí tantos conectados, que todavía hasta ahora estemos arriba de 400. Cuenten con Distriogar, cuenten con la proveeduría nuestra de que es un textil que está construido en cualquiera de los hilos, señores. Quítese en ese mente de la cabeza que es que la de arriba o la de abajo no son, los hilos no tienen nada que ver con la duración, los hilos tienen que ver con el tacto. Habrá productos que habrá que incluir como los protectores, posiblemente lo vamos haciendo en la medida que la cajita llegue, que los hoteleros puedan, pero usted, más que nadie, el hotelero nos ha enseñado lo juicioso que son con los productos que son activos de operación, como la lencería. Profundicen el conocimiento, les queremos transmitir el que tengamos, vamos a unir más personas a esta red de este como ecosistema de conocimiento para enseñarles a ustedes a mantener la frente tranquila, que lo hacen de la mejor manera. Hey,
conclusión para despedirnos porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, yo creo que aquí tienen a su servicio 3 compañías que tienen una propuesta de valor convergente, que estamos para cooperar, que estamos súper dispuestos para ayudar en cada caso puntual si alguien tiene una consulta particular, y una promesa que queda pues de esto, como decía Juan, es que es un ecosistema que continuará, que vamos, digamos, a tomar conciencia de esta audiencia que hemos logrado recoger para mejorar las prácticas cada vez, y que nos comprometemos que a cada una de las personas que no se le respondió su pregunta le vamos a enviar un clipcito con una respuesta puntual del tema. Gracias, Fe. Mira, Sí, a los tecnológicos aquí porque hay una cantidad de personas que me hubiera encantado poder responder. Tratemos de darles las respuestas a cada Vamos a persona. responderlas todas, nos comprometemos a responderlas todas. Sí, a Germán Gutiérrez de Piñeres, a María, en fin, a todos, a Jackie, porfa, estamos para servirles, están los correos, vamos a compartirlos y vamos a tratar de hacer que este regreso sea pronto, tranquilo y de la manera más sostenible en la salud y en la economía. Muchas gracias. Quisiera darte como la última visión, y es, tenemos que trabajar en la estandarización de los procesos. Cada hotel, cada instalación, cada base, cada planta es distinta, ¿sí? Y habrá que hacer la validación de cada una de ellas, pero lo cierto es que la tecnología existe y los elementos que se requieren para eso están. Ahora, el gran reto está en estandarizar y controlar operativamente esos procedimientos. Ahí es donde está el éxito de poder tener buenas prácticas transferidas un poco de la lavandería hospitalaria que ya hemos hablado que tal vez no queríamos mucho. Hoy hay muchas prácticas que podemos tomar de ellos, estandarizando, por supuesto, los procesos a nivel hotelero. Bueno, muchas gracias a ustedes, Yo también quiero, ponentes. Juan Carlos, ¿sí? Yo quiero también agradecerle a toda la audiencia su participación y están activos, y en lo que nosotros también podamos estar a su servicio, cuenten con nosotros en estos 30 años o 35 años que llevamos haciendo la limpieza y la higiene textil. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación también. Super, Catalina, Héctor, Juan, Carlos. Ya, quisiera antes de terminar, como dar una pequeña síntesis. Creo que el gran reto para los hoteleros es generar confianza a sus huéspedes. Creo que en la conclusión de todo lo que ustedes hablaron es garantizar un estándar y una trazabilidad del proceso. Creo que es la única forma que va a garantizar frente al huésped que tenemos la obligación los hoteleros de promover, divulgar, presentar las buenas prácticas que cada uno está haciendo. Creo que es la mejor forma de definirlo, darles a ustedes el parte de tranquilidad que estas 3 compañías están orientadas a ese compromiso y que vamos a salir adelante de este proceso. Entonces, nada más, darle las gracias a Juan Carlos, a Juan, a Federico, Catalina, a ustedes. Desafortunadamente no alcanzamos a nombrar las 450 personas que se conectaron, pero para nosotros es un orgullo saber que estamos unidos y que podemos sacar esta situación adelante. Muchas gracias, infinitas para ustedes. Nos veremos muy pronto. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, feliz día. Y estamos con ustedes. Gracias. Chao.